Hay una mujer que cruzó la frontera entre San Diego y Tijuana para trabajar, y cuando volvió, su propia madre no la reconoció. Era ella, exactamente ella, pero algo estaba diferente de una forma que nadie podía explicar. Hoy vas a conocer esta historia y entender qué pasa cuando cruzas una línea que no deberías cruzar. Antes de empezar, deja tu like para que este canal siga creciendo. Suscríbete para no perderte ningún video nuevo. Y comenta desde qué país me estás viendo. Así conozco mejor quién está del otro lado y puedo crear contenido que realmente te sirva. Dicho esto, sin más rodeos, que empiece la historia. Hay una familia en la frontera entre San Diego y Tijuana que sabe que cuando cruzas la línea, no vuelves como eras. Yo descubrí esto cuando empecé a investigar el caso de una mujer que cruzó la frontera para trabajar y regresó el mismo día. Pero su familia afirmó que no era ella. La mujer se llama María Salazar y trabaja en San Diego durante el día, cruzando la frontera todas las mañanas desde Tijuana, donde vive con su familia. Un día cualquiera, ella cruzó como siempre. Trabajó sus 8 horas en una oficina de San Diego y regresó por la tarde a su casa en Tijuana. Cuando llegó a casa, su madre abrió la puerta, la miró directamente a los ojos y dijo algo que nadie esperaba escuchar. Dijo que esa no era su hija, que esa mujer que estaba frente a ella no era María, aunque se viera exactamente igual a ella. María estaba confundida, porque ella sabía que era María. Recordaba todo su día, recordaba haber cruzado la frontera, recordaba su trabajo, recordaba todo, pero su madre insistía en que algo estaba fundamentalmente diferente, que esa no era su hija María, aunque no podía explicar exactamente qué era lo que estaba mal. El resto de la familia llegó, y todos tuvieron la misma reacción inmediata. Todos dijeron que esa no era María, aunque era físicamente idéntica a ella. Tenía la misma cara, la misma voz, los mismos gestos, la misma ropa que había usado esa mañana cuando salió, pero algo estaba completamente diferente. Y aquí está lo más perturbador de todo esto. Nadie podía señalar exactamente qué era lo que estaba diferente, solo sabían que no era ella. Cuando empecé a investigar más sobre esta familia, descubrí que los Salazar tienen una regla muy antigua que todos conocen, pero nadie cuestiona. La regla dice simplemente esto: si cruzas, no vuelves por la misma línea, pero nadie en la familia sabe explicar por qué existe esa regla. Es una regla que se transmite de generación en generación, de abuelos a padres, de padres a hijos, siempre de la misma forma. Todos en la familia la siguen religiosamente, sin entender el motivo, simplemente porque saben que es importante seguirla, aunque parezca absurda. Algunos miembros de la familia trabajan del otro lado de la frontera, como María, y siempre toman rutas diferentes cuando van y cuando regresan. Nunca cruzan por el mismo punto de control 2 veces seguidas, siempre varían su ruta, siempre evitan repetir el mismo camino exacto. María rompió esa regla el día que su familia dejó de reconocerla. Ella cruzó por la mañana y regresó por la tarde por exactamente el mismo lugar. Cuando revisé los registros históricos de la familia Salazar, encontré otros casos similares de personas que cruzaron y regresaron diferentes. No muchos casos, porque la mayoría sigue la regla, pero los pocos que la rompieron todos experimentaron el mismo fenómeno extraño. Sus familias dejaron de reconocerlos, aunque físicamente eran idénticos. Algo fundamental había cambiado en ellos que nadie podía explicar. Lo que realmente me perturbó fue cuando empecé a hablar con estas personas que habían regresado diferentes y noté algo muy específico. Todos ellos recordaban perfectamente su día del otro lado de la frontera. Recordaban cada detalle, cada conversación, cada momento. Pero cuando sus familias les preguntaban sobre cosas íntimas, sobre apodos que solo la familia usaba, sobre gestos privados, no respondían correctamente. No es que no supieran las respuestas, es que parecían no entender por qué esas cosas eran importantes o significativas. Una hermana le preguntó a María sobre un apodo que le había puesto cuando eran niñas, un apodo que nadie más conocía. María respondió con el apodo correcto, pero lo dijo de una forma que sonaba vacía, sin la carga emocional que ese apodo siempre había tenido. Era como si supiera la información, pero no tuviera la experiencia emocional conectada a esa información,
como si fuera un dato sin contexto. Pero lo que realmente me hizo entender que había algo muy extraño pasando fue cuando descubrí el patrón de envejecimiento. Las personas que regresaban diferentes envejecían de una forma completamente anormal, una forma que desafía toda lógica biológica. Si alguien pasaba 8 horas del otro lado de la frontera y regresaba, volvía envejecido como si hubiera pasado 2 o 3 días. No era un envejecimiento dramático que se notara de inmediato, pero la familia lo notaba porque conocía cada detalle de la cara de esa persona. Pequeñas arrugas que no estaban ahí por la mañana, algunos cabellos más grises, ojos un poco más cansados, piel un poco más flácida. Era como si el tiempo pasara de forma diferente del otro lado de la frontera, como si cada hora allá equivaliera a varias horas aquí. Y esto se acumulaba con el tiempo. Las personas que seguían cruzando por la misma línea envejecían mucho más rápido que las demás. Pero había algo aún más perturbador que descubrí cuando hablé más profundamente con los que habían regresado diferentes. Todos ellos tenían recuerdos de eventos que nunca habían ocurrido en esta realidad. Recuerdos que nadie más compartía con ellos. María hablaba sobre una conversación que había tenido con su jefe en San Diego, pero cuando investigué, su jefe dijo que esa conversación nunca había pasado. Hablaba sobre personas que había conocido en el trabajo, pero esas personas no existían en los registros de la empresa donde trabajaba. Describía lugares en San Diego que no estaban en esa ubicación o que no existían en absoluto en esta versión de la ciudad. Era como si tuviera recuerdos de una realidad ligeramente diferente a la nuestra, una versión alternativa de los eventos del día. Decidí investigar más a fondo y conseguí acceso a los registros oficiales de inmigración en la frontera entre San Diego y Tijuana. Los registros mostraban que María había cruzado normalmente por la mañana. Había sido registrada entrando a Estados Unidos sin ningún problema. Y los registros también mostraban que había regresado por la tarde, saliendo de Estados Unidos y entrando a México sin ninguna irregularidad. Todo parecía completamente normal en los documentos oficiales. No había nada que sugiriera que algo extraño había ocurrido durante su cruce. Pero entonces conseguí acceso a algo que cambió completamente mi comprensión de lo que estaba pasando en esa frontera. Conseguí las grabaciones de las cámaras de seguridad que monitorean los puntos de cruce fronterizo las 24 horas del día. Cuando revisé las grabaciones del día que María cruzó, encontré algo que no debería estar ahí, algo completamente imposible. En el momento exacto en que María cruzaba la línea fronteriza, había una pequeña discontinuidad en la grabación, como si faltaran algunos cuadros. No era algo obvio. No era como si alguien hubiera editado el video. Era más sutil que eso, como si la cámara hubiera parpadeado. Eran solo unos pocos cuadros de video faltantes, tal vez medio segundo de grabación que simplemente no existía. Revisé otras grabaciones de otras personas que habían cruzado y regresado diferentes, y en todos los casos encontré la misma discontinuidad. Siempre en el momento exacto del cruce, siempre la misma cantidad de cuadros faltantes, siempre como si la realidad hubiera tenido un pequeño glitch. Era como si en ese momento específico algo estuviera pasando que las cámaras no podían capturar completamente, o no debían capturar. Contraté a un experto en video para que analizara las grabaciones y me dijera si habían sido editadas o manipuladas de alguna forma. El experto me confirmó que las grabaciones eran originales, que no habían sido editadas, que los cuadros faltantes eran parte de la grabación original. Me dijo que era como si la cámara hubiera dejado de grabar por una fracción de segundo, pero que eso no tenía sentido técnicamente. Las cámaras de seguridad fronteriza están diseñadas para no tener ningún tipo de interrupción. Están construidas específicamente para grabar continuamente. Pero de alguna forma, en el momento exacto en que estas personas cruzaban la línea, las cámaras fallaban por un instante. Seguí investigando y eventualmente encontré algo que cambió completamente mi comprensión de lo que estaba pasando en esa frontera. En los archivos históricos de la familia Salazar, encontré un mapa muy antiguo, un mapa que databa de mucho antes de que existiera oficialmente la frontera. El mapa mostraba la región entre lo que ahora es San Diego y Tijuana, pero fue dibujado décadas antes de que se estableciera la frontera oficial. Y en ese mapa
Alguien había dibujado a mano una línea que atravesaba exactamente donde está la frontera actual entre Estados Unidos y México. Era como si alguien hubiera sabido exactamente dónde estaría la frontera, mucho antes de que los gobiernos decidieran establecerla oficialmente. Pero lo más perturbador no era la línea en sí, sino la anotación que alguien había escrito en el margen del mapa. En el margen, con una caligrafía antigua y cuidadosa, alguien había escrito: "No es una frontera, es un pliegue". Esa frase me dejó completamente confundido al principio. No entendía qué significaba exactamente un pliegue en este contexto, pero debajo de esa frase, en letras más pequeñas, había otra anotación que lo explicaba todo de una forma devastadora. La anotación decía: "Cada cruce crea un duplicado, el original se queda del otro lado". Cuando leí esa frase, todo empezó a tener sentido de una forma terrible. Toda la historia de la familia Salazar se explicaba. No era que las personas regresaran diferentes, era que las personas que regresaban eran literalmente otras personas, duplicados. El original de María se había quedado del lado de Estados Unidos cuando cruzó, y lo que regresó era un duplicado creado en el momento del cruce. Por eso la familia no la reconocía, porque literalmente no era ella, era alguien que era como ella pero que no era ella. Por eso tenía todas las memorias, pero no las conexiones emocionales, porque el duplicado tiene la información, pero no la experiencia vivida. Por eso envejecía diferente, porque el duplicado existía en un tiempo ligeramente diferente al tiempo del original. Por eso tenía memorias de eventos que no ocurrieron aquí, porque el duplicado tenía memorias de una realidad ligeramente diferente. La regla de la familia ahora tenía sentido perfecto. Si cruzas, no vuelves por la misma línea, porque si vuelves por la misma línea, creas el duplicado. Si cruzas por un punto y regresas por otro punto diferente, de alguna forma evitas el mecanismo que crea el duplicado. Después de descubrir esto, hablé con la familia Salazar y les expliqué lo que había encontrado en el mapa antiguo. La familia decidió que nadie cruzaría más la frontera por el mismo punto, que todos seguirían estrictamente la regla antigua, y por varios años, la familia vivió relativamente tranquila, todos siguiendo la regla, todos evitando crear duplicados. Pero entonces, años después de mi investigación inicial, la familia Salazar recibió algo completamente inesperado por correo. Recibieron una notificación judicial oficial, un documento legal que los dejó completamente confundidos y preocupados. Era un proceso judicial abierto contra ellos por una familia de Nuevo México, una familia que alegaba que habían sido dañados por los Salazar. El proceso alegaba específicamente que un miembro de la familia Salazar había regresado equivocado y había causado daños a la propiedad de esta otra familia. Pero lo más extraño del proceso no era la acusación en sí, sino un detalle específico que mencionaban sobre ese Salazar. El proceso mencionaba que el Salazar en cuestión nunca había tenido registro de nacimiento oficial, como si nunca hubiera nacido legalmente. Era como si esa persona hubiera sido literalmente creada por el cruce de la frontera, como si el duplicado fuera legalmente inexistente. Y entonces vi algo en el documento que me hizo darme cuenta de que esta historia era mucho más grande de lo que pensaba. Vi el nombre de la familia que estaba presentando el proceso judicial contra los Salazar, el apellido de los demandantes. El apellido era Herrera, una familia de Nuevo México que aparentemente también tenía alguna conexión con este fenómeno de la frontera. No sabía quiénes eran los Herrera ni por qué estaban involucrados en esto, pero claramente había más familias afectadas por este fenómeno. El proceso judicial creaba una conexión legal entre estas familias, no solo una conexión sobrenatural, sino algo reconocido por el sistema legal. Era como si el gobierno estuviera reconociendo indirectamente que este fenómeno era real, aunque no lo llamaran directamente por su nombre. Y yo sabía que había mucho más por descubrir sobre esta historia, sobre los Herrera, sobre los duplicados, sobre esa línea que no es frontera sino pliegue. ¿Te gustó este video? ¿Quieres saber qué le pasa a la familia Herrera de Nuevo México que está demandando a los Salazar? Entonces mira el próximo video de esta serie. Muchas gracias por haber llegado hasta aquí. Nos vemos en el próximo video.